Hoy estamos poniendo fin a nuestra serie sobre familia que iniciamos ya hace un mes y justamente en torno a ello el tema era una promesa que trasciende porque implicaba más allá de nuestra propia generación, sino a las siguientes. Y por eso se tomó como referencia el libro de Deuteronomio, todo el libro de Deuteronomio. Y quisimos compartir contigo 3 temas para esta serie. Y hay un cuadro en pantalla que tú vas a ver. El primer tema tuvo que ver con ese discurso que tuvo Moisés al pueblo de Israel. Pero ojo, tú recordarás que hubo una generación que salió de Egipto, ¿verdad? Liberado por mano poderosa del Señor a través de Moisés, llegan hasta el Sinaí, se hace un pacto con Dios. Pero esa primera generación que sale camino a la tierra de la promesa, a Canaán, no llega a Canaán, muere de camino. ¿Por qué? Porque en este trayecto en que van a Canaán, ellos toman decisiones incorrectas. Y entonces, motivo de ello, el Señor los juzga. Y toda esa generación que salió de Egipto muere en el desierto. Y entonces el primer tema que vimos fue lo que Moisés está relatando ahora a los hijos de los fallecidos, a los hijos que ahora están allí, que han nacido allí en el camino, y entonces les dice, la primera lección que ustedes tienen que tener es aprender de los errores de sus padres. Recuerden, ellos salieron con una promesa de Dios, Dios los libertó con mano fuerte, y estaban destinados a llegar a la tierra de la promesa, Canaán. ¿Pero por qué se quedaron? Por A, B, C, D, capítulos 1, 2, 3 de Deuteronomio, ves todos los detalles. Eso ya tratamos algunos de ellos algunas semanas atrás. Y entonces, yo te pregunto, ¿cuánto conocen de tu vida, papá, mamá, tus hijos? Porque ellos te ven en casa, en las actitudes cotidianas, pero ¿cuánto de tus hechos, esos que diríamos hechos fuertes, importantes, trascendentes, de tus victorias, pero también de tus errores, para que ellos no incurran en lo mismo? ¿Cuánto te conocen? ¿Qué esperas para que te conozcan? ¿O esperas que ellos aprendan de sus amigos, de los vecinos, del pastor, pero no de ti? Y entonces la primera enseñanza que tuvo Moisés a esta segunda generación fue: aprendan de los errores de sus padres, porque les costó. Perdieron aquello que estaban llamados a obtener, la promesa. No llegaron a Canaán. El segundo tema fue, ahora entonces me dirijo a ustedes, ya no haciendo referencia a sus padres, sino a ustedes. Ustedes tienen que aprender quién es el Dios de la promesa. Ustedes tienen que aprender quién es el Dios que rescató a sus padres y los trajo camino a Canaán. Ustedes tienen que aprender en qué consistía el pacto que Dios hizo con sus padres y que yo ahora quiero que ustedes hagan conmigo. Ustedes tienen que conocerme a mí, fue el mensaje, y ustedes tienen que conocer el pacto que yo quiero con ustedes. Porque en base a ese pacto que yo quiero con ustedes es que ustedes tienen que responder. Sus padres lo hicieron mal y ustedes están llamados a hacer algo distinto, a hacerlo bien. Y entonces, antes de seguir y continuar, Moisés le dice, Deuteronomio, la repetición de la ley. Por eso les presenta nuevamente el decálogo y les comienza a explicar. Y les dice, miren, en esto consiste el pacto con Dios. Este es Dios. Acéptalo. Hazlo tuyo. No como un día dijera los hijos de los patriarcas. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de mis padres. Pero no es Dios mío. ¿Tú te acuerdas de Jacob? Cuando sale huyendo de casa y se encuentra en el camino y Dios interviene en su vida, ¿qué le dice? Si me traes de regreso conmigo a casa, entonces serás mi Dios. Hoy es el Dios de Abraham y Dios de Isaac, de mis papás, no mío. Y la idea entonces, lo que le está diciendo a Moisés ahora, ya no solamente quiero que recuerdes que es el Dios de tus padres, ellos ya murieron. Ahora necesitas que sea un Dios tuyo, personal. Y entonces pasamos a este tercer tema, que es el de hoy, que es justamente donde ya se dirige nuevamente a estos hijos. Y entonces les dice, bueno, ahora la tarea consiste en este conocimiento de Dios, este conocimiento de lo que Dios te llama a hacer y a comprometerte con el pacto. Tú tienes que transferir ahora tu fe, ¿a quién? A la siguiente
generación no debe quedar solo contigo. Tú debes como padre transmitirlo a los que siguen. De forma tal que ellos también un día digan, no solamente yo sí conozco, he escuchado del Dios de mis padres, que son los nietos, ¿verdad? No solamente digan ellos, sino que ellos un día es también mi Dios personal. Yo también asumo los principios de la palabra para mi vida. Y entonces la tarea de estos padres de segunda generación era transmitir su fe y que ellos la hagan propia, la hagan suya. Y entonces allí estamos y empezamos este tercer tema. El título es Transmitiendo lo que creo, por eso. Transmitiendo lo que creo, que tiene que ver con los que siguen. En el colegio hemos sido tal vez mejores en algunos cursos que otros, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de las fórmulas de física? No de educación física, sino de física, ¿te acuerdas? En el colegio. Ahí están, ¿a quién se acuerda? Algunos, ahora nos podemos acordar tal vez, pero tú realmente, si yo te pongo un problema, ¿sabrías resolverlo? Pero te puedes decir, sí, esto sí significa, pero ¿sabes aplicarlo hoy? ¿Qué pasa? Porque muchas veces pudimos aprenderlo en el camino. Tal vez me lo aprendí de paporreta para el examen, ¿verdad? Para el paso, como se llamaba antes. Y entonces ya resolví, pasé con 11, con 20, el curso, fantástico. Pero en el camino lo dejé. En el camino no me fue útil. En el camino me olvidé. Hoy sencillamente es parte de mi historia, pero no sé nada de física, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú cuando te dicen, el examen está difícil, así que abre tu cuaderno, abre tu libro con examen, con libro abierto, ¿no? Y ni con libro abierto vas a hacer la respuesta. ¿Por qué? Porque no forma parte de nuestra vida. Ya lo olvidamos. Es entonces, por eso que dije en el tema anterior, solo lo que conozco, aprendí y vivo, ¿puedo qué? Transmitir. Porque tú puedes transmitir también lo que conoces, ¿no es cierto? Esto conozco bien, esto sé bien y lo transmito. Pero en temas de la fe no basta solamente conocer, tienes que vivirlo. Porque si no, como Jesús le dijo a los fariseos, somos unos hipócritas porque enseñamos lo que no vivimos. Y nuestros hijos van a ver eso. ¿Qué me enseñas estas cosas, papá, si eres tal por cual? Mira cómo te portas con mamá. O mamá, ¿cómo le respondes a papá? Entonces, ¿cómo vamos a enseñarles algunas cosas? Porque conozco la sana doctrina, porque me conozco los principios, me conozco los libros de la Biblia, pero mi vida no responde a lo que yo comienzo a explicarle a la siguiente generación. Por eso no solamente basta conocer y aprenderlo, sino hay que interiorizarlo y vivirlo, para entonces con autoridad podamos, ¿qué cosa? Transmitirlo a la siguiente generación. Deuteronomio, los 3 primeros versículos, dice lo siguiente. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y pone una serie de para qué los pongáis por obra, para qué. Y encontramos en este pasaje cuatro temas que tenemos que ver. El primero de ellos, un propósito de la enseñanza. O sea, ¿por qué tienen que ellos aprender correctamente? Hay un propósito. En este propósito tenemos que entender lo primero, esto. Antes del cómo, Dios nos indica el por qué. O sea, hay un tema de razón, ¿no? Hazlo porque yo te digo. ¿Has escuchado esa frase? ¿No? ¿O has dicho esa frase? Hazlo porque te digo, soy tu papá. Y no nos dice por qué, y a regañadientes. Pero no nos dice, o sea, no somos tontos los hijos. Hay que explicarle por qué les decimos. Pueden que no estén de acuerdo nuestros hijos, pero hay que explicarles. Hazlo porque yo te digo y punto. Pero Dios acá nos dice, no solamente hay que decirle esto, el cómo, sino nos dice las razones, nos dice el por qué. Es interesante que Moisés no se atribuyó esta prerrogativa para decirle estos 4 por qué, sino él sabía perfectamente que venía de Dios, que era Dios que le decía, estas son las razones que tú tienes que transmitir a mi pueblo, esto. Y es allí entonces donde tú vas a ver un cuadro en pantalla y aparecen los 4 por qué, las 4 razones que están en la Biblia. O sea, no me he inventado yo y tampoco Moisés, lo encuentras en tu Biblia, allí Deuteronomio. Y allí vas a encontrar un primer propósito. El primer propósito habla de hacer. La enseñanza entonces no era solamente una transmisión de conocimiento. La enseñanza tenía que ver, como Dios quiere, el escrito está, lo pongamos por obra, lo llevemos a la práctica.
O sea, eso. Entonces, hay una gran diferencia entre conocer y obedecer lo que se conoce. ¿No es cierto? No es lo mismo. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí al pueblo es, quiero que conozcas, quiero que lo aprendas y que finalmente esto que ya aprendiste lo pongas en la práctica. No te quedes solamente aquí, que seas un erudito de las Escrituras. No me basta eso. Está bien eso, pero tienes que pasar de conocer las Escrituras a vivirlo, a ponerlo en práctica. Séme obediente, dice el Señor. A ver, todos somos hijos acá, algunos padres, pero tal vez has escuchado esto cuando tú has comenzado a salir de joven, recién a reuniones, y tu papá, tu mamá te dicen, pero no llegue después de las 11, ¿eh? ¿Te acuerdas? No? O de las 12 o de la 1, a la hora que fuere. Cuando te levantan, no te olvides lavarte los dientes, a tu cama, ¿no? ¿Te suena o no? ¿Ah? Y una serie de ejemplos. Cuando tu papá o tu mamá te dice no llegues antes de las 11, no te está diciendo solamente que tú conozcas su voluntad o lo que él espera, ¿no? Sino qué es lo que realmente quiere el papá, qué es lo que espera de su hijo, que llegue a qué hora. ¿Ah? Antes de las 11, ¿cierto? 10:59, 11 en punto con segundos, etc. Eso es. O sea, el papá no solamente quiere que el hijo conozca, sino que el hijo le obedezca. Esa es la figura. Entonces, hay un paso más allá de solamente conocer. Lo que el padre espera de su hijo es obediencia. ¿No? Obediencia. Y es por eso que en un momento Jesús, durante su ministerio terrenal, allí en el Evangelio de Juan, el discípulo amado lo cita, Juan capítulo 14, y dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es decir, si conoce mis mandamientos, lo que está diciendo es, ponlos en práctica, en traducción para hoy. Ponlos en práctica. Ponlos por obra, ¿no? Porque si tú los pones en obra, estás evidenciando en tu vida cotidiana que me amas. Pero no digas que me amas, ¿no? No me celebres el día del padre y la madre si eres un desobediente. ¿No es cierto? ¿Para qué me celebras el día de la madre si eres un tal por cual? No pues. Porque lo que espera el padre es que sea obediente, que obedezca a las pautas en la casa. Y entonces eso es lo que dice aquí, ¿no? Si tú me amas, está diciendo Dios, pon en práctica todo lo que yo te digo. A ver, ¿cuántos esposos, novios, enamorados hay aquí? Tienen relación de pareja. ¿Pueden levantar su mano un instante, por favor? No les voy a tomar foto, pero solo para saber. Ya, bajen su mano. Gracias. Te pregunto, ¿te obligan a amar a tu pareja? ¿Ah? ¿Te obligan o no? El amor es más que una emoción, es más que un sentimiento. El amor es una decisión. Y es por eso que en forma análoga, la respuesta del hombre a Dios no debe ser por obligación, sino por amor a Él. Nosotros respondemos a Él porque le amamos. Y esa es nuestra respuesta. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No porque me siento obligado, sino porque le amo. Y es entonces que encontramos un segundo propósito, que ahí se habla de reverenciar. No es un temor de terror, un temor de horror, ¿no? Sino un temor que lleva al concepto de un respeto en grado sumo por saberme en la presencia de Dios. En la antigüedad se conocía como el coram deo, saberse justamente eso, estar en su presencia, estar delante de Dios, ser consciente delante de quién estoy, mi Señor. Y al saberme así, entonces me postro, entonces le adoro, entonces me humillo, porque Él es Dios y yo soy hombre. Él es mi Señor. O sea, no somos iguales. Hay un tercer propósito. Una bendición, que nuestros días se prolonguen, ¿verdad?
Pero es interesante que esta bendición de Dios va más allá de que tengas más cumpleaños, sino que la evidencia en esa prolongación de días, lo que estaba diciendo allí, era que hemos interiorizado en nosotros y hemos obedecido, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y producto de ello, Dios iba a bendecir con días, ¿no? No con la familia días que está diciendo, con días de la semana. Y pueden ser meses y años, ¿verdad? Y entonces, es así, es así. El hombre iba a ver de manera expresa en esa prolongación de días la bendición de Dios, producto de que estoy alineado con Él. Y un último propósito, que tenía que ver con ese adorno que Dios iba a derramar sobre su pueblo, a ese pueblo reconocerle como tal. Recordemos, el contexto de las leyes en que se brindaban en ese entonces, en la antigüedad, implicaba el establecimiento de reinos. Recordemos que las leyes están para la convivencia en armonía dentro de las personas que viven en esa sociedad, ¿no? Hoy sería en un estado. Entonces, Dios le da sus leyes para que Israel viva y le da las pautas A, B, C, D, etc. Y de allí que lo que tenía que comprender Israel es que más que el establecimiento de un gobierno democrático, el pueblo de Israel, en esa convivencia y en ese contexto oriental, tenía que ver el establecimiento de un reino teocrático, donde Dios era el soberano, Dios es el que preside, Dios es quien decide, Dios es el Señor, y todo el pueblo era su súbdito, era quien tenía que prestarle reverencia a ese Dios, porque Él es el rey. Si quieres resultados adecuados en tu vida y familia, entonces hay que transformar nuestra manera de pensar, adecuándola a la de Dios. Porque probablemente todos aquí somos racionales, somos inteligentes, y entonces yo adopto decisiones porque esto es lo obvio, pues 2 más 2, 4, y entonces ya tomo mi decisión. Pero no necesariamente va en línea con los preceptos de Dios. Entonces tenemos que tener sabiduría y discernimiento para poder aplicar eso correctamente. Recuerda, Dios no nos demanda argumentos. Dios no nos demanda argumentos, sino ¿qué cosa? Obediencia. Obediencia. El capítulo 6, versos 4 en adelante, dice lo siguiente la Escritura. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No solamente hay una enseñanza allí, sino el segundo tópico es una respuesta a la enseñanza. Ok, esto se te enseña, entonces ahora Dios te dice, espero de ti una respuesta a esto que te estoy enseñando. Ayer Israel, hoy a nosotros. Esta sección es conocida como la Shema y es interesante porque se convirtió en una oración diaria del pueblo de Israel. Y es muy importante porque plantea un concepto distinto del cercano oriente, donde había una pluralidad de dioses, entre comillas, diosesío, ¿verdad? Con D minúscula, recordemos de Egipto, un sinnúmero de dioses, y va a llegar a Canaán, donde hay diversas tribus y pueblos que también tienen una diversidad de dioses. Y aquí Dios le dice, no, yo soy el único. Y entonces plantea el monoteísmo, un solo Dios, que esa expresión pública de ahí del pueblo y del hombre y de la mujer era, yo reconozco solamente ese Dios como el único en mi vida, que tiene total autoridad, me sujeto a su señorío. Y es entonces que, como dijera Jeremías, cada creyente allí debía grabar en su corazón esa palabra escrita. Hay 2 verbos activos en esta sección del Deuteronomio. Si bien uno llama a la obediencia, el otro llama a la devoción integral de cada creyente, a la devoción absoluta que involucra nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto. Era una decisión que apuntaba a un compromiso sin reservas, absoluto. Nada quedaba para mí. Yo debía rendirme y adorar absolutamente a mi Dios. En un momento Jesús, hablando con los fariseos, dice lo siguiente, Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo, no con parte, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda su mente. Esta era la figura.
una adoración sin reservas, un compromiso total y absoluto. Eso es lo que le demandaba Dios al hombre. Pero hay un tercer elemento que vemos aquí. Entonces, tú ya aprendiste esto, está diciendo el pueblo, entonces tienes una tarea. El tercer aspecto es la transmisión de la enseñanza. Ahora ya no tiene que ver solamente contigo, tienen que ver con los que siguen a ti, tus descendientes, la siguiente generación. Hay un traslape de la enseñanza que hoy recibiste tú, como recibió este pueblo de Israel aquí en Deuteronomio, y le dice, ya no es solo para ustedes, sino que ahora ustedes son los llamados a transmitirla. ¿A quién? A los que siguen detrás de ustedes. Y es el mismo llamado para nosotros hoy, para transmitirla a la siguiente generación, a los nuestros, a nuestros hijos. Nuestros hijos que siempre serán hijos, ¿verdad? No, eso no va a pasar. Porque así los desearéis serán hijos igual, ¿no es cierto? Pero recuerda algo importante. Son otras personas. Son otras personas. Cada una con decisiones propias. Esto es muy importante tenerlo presente. No lo olvides. Deuteronomio 6, versos 7 en adelante dice lo siguiente. Y las repetirás, estas palabras y estos mandamientos que te está dando, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Date cuenta la relevancia de la familia para Dios, no solamente desde el Génesis que crea el matrimonio, sino lo que seguía. Fructificad y multiplicaos. La familia. No era algo accesorio, era algo sustancial para Dios. La preservación y el cuidado de la familia. Es entonces que lo que se espera es que nuestros hijos, la siguiente generación, puedan seguir con la misma fe que nosotros tenemos hoy. Y por eso no quiero detenerme en las formas de lo que se menciona en este pasaje, repetir, hablar, atar, escribir. No, quiero ir al fondo del asunto. Y es por eso que algo importante es la transmisión de nuestra fe en Dios y de su voluntad para nuestras vidas. Eso es lo importante, a fin de que la pongan por obra. O sea, eso tiene que quedarnos claro a nosotros. Ese conocimiento tenemos que transmitirlo ¿a quién? A los que vienen, para que ellos también lo pongan por práctica. No solamente la conozcan, sino la pongan por práctica. Recuerda, llegará un punto en la vida que ellos, nuestros hijos, tomarán sus propias decisiones. Coincidamos o no, preparémonos para ese momento, preparémonos para ello, cuando ellos toman sus decisiones. Porque recuerda, son otras personas. Y en esos momentos a veces habrán decisiones que, como padres, nos duelan. Habrán decisiones que nos causen frustración. Habrán decisiones que nos sean de difícil comprensión. Habrán decisiones que nos parezcan inadmisibles, increíbles. ¿Cómo es que decidiste eso? Por eso lo importante aquí, en esta etapa, en que comienzan a tomar sus decisiones solo y nosotros lo vemos como padres, lo importante aquí es tener la sabiduría de Dios para tener ese equilibrio entre honrar, ¿verdad?, a nuestro Dios y mostrar amor a los hijos en toda circunstancia. Ese equilibrio entre lo que es primero, mi amor a Dios, y también a la vez mi amor a mis hijos. Lo segundo. En los asuntos difíciles que acontecen en nuestros hogares, en nuestra familia, entre padres, con los hijos, con los suegros, etc., yo te pregunto, ¿qué prima en la resolución de esas dificultades, de esas diferencias? ¿Cómo tú resuelves esos casos en casa? ¿La razón? Pues esto es lo obvio. ¿Cómo resuelves? ¿Tu corazón? ¿El amor es lo que prevalece?
o lo que prevalece son los principios de Dios? ¿Cómo resuelves tú las diferencias en tu casa? ¿En base a qué? La Escritura nos habla de un hombre que se llamó Elí. Su vida está descrita allí, o parte de su vida, en 1 Samuel capítulo 2. Es un hombre, es un ministro de Dios, es un sacerdote. Y él tiene una familia, y aquí nos habla de 2 hijos suyos. 1 Samuel capítulo 2 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, el pecado de estos 2 hijos de Elí. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, pero Elí era muy viejo. Y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar nada menos que al pueblo del Señor. Démonos cuenta, no es un padre que desconoce lo que sus hijos están realizando. No es un padre ajeno a lo que acontece en el contexto social. No es algo que ha quedado en casa, sino que es público, es un escándalo. Pero vemos aquí que este padre muestra indolencia. Es un padre que es permisivo. Es un padre que no ha puesto límites. Y peor aún, es un padre que tras todo ello no sanciona, no disciplina. Porque muchas veces creemos que por amor, porque es mi hijito o mi hijita, porque es mujer y entonces no. Porque nosotros podemos actuar de una manera y nos olvidamos del orden que Dios ha puesto. Y nosotros podemos pasar por alto muchas cosas, pero déjame decirte algo, Dios no. Porque Dios es amor, pero no solo es amor. Dios también es justo, es un Dios de justicia, recuerda. Y Dios también es santo, no te olvides. Y tiene muchos más atributos. Y Él nos dice que Él no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Tú y yo sí, probablemente porque somos papá y mamá, pero no quiere decir que esté bien. Pero nosotros podemos hacer de la vista gorda, pero Dios no. Dios no. Y entonces sobre los hechos siempre habrán, ¿qué? Consecuencias. Siempre habrán consecuencias. Y en este caso parten del cielo, cuando el padre y la madre no toman decisiones aquí. Y es por eso que la palabra nos recuerda lo que dice Proverbios 13. Dice, el que detiene el castigo a sus hijos, ¿qué? Aborrece. Fíjate lo fuerte que es. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y es el llamado de Dios a nosotros como padres, pensando en quién, la siguiente generación, por el bien de ellos. Es entonces que Dios interviene en la vida de Elí y de sus hijos. Y entonces ahora Dios le está hablando a Elí. Y le dice allí, lo cito otra vez, 1 Samuel capítulo 2. Y le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Porque yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado, fíjate, ¿a qué? A tus hijos más que a mí. Mira el orden. Has honrado a tus hijos más que a mí. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Recuerda el sacerdocio, ¿verdad? Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Esa familia desapareció. ¿Te das cuenta? En otras palabras, Dios le está diciendo, Elí, date cuenta, no se trata de ti, se trata de mí, Dios, no de ti, papá, no de ti,
mamá. Elí ponderó por encima de Dios, ¿a quién? A sus hijos. Y cometió un error. Grave, muy grave. Hay una errada prelación en su amor frente a los demás. Mi hijito amado, mi hijita amada primero. Y es por eso que constantemente en la Escritura tú vas a escuchar que Dios le repite a su pueblo, recuerda, yo te saqué ¿de dónde? De Egipto. Volvamos a la historia. Recuerda quién soy yo. Tú eras esclavo. Tú no podías salir por ti mismo. Pasaron 400 años y seguías allí. Hasta que intervine yo. Yo hago la diferencia en tu vida. Yo te puedo dar libertad y cambiar tu vida y destino. Tienes que darte cuenta de eso. Tú no eres soberano, soy yo. Tú no eres el Señor, soy yo. Tú no eres Dios, soy yo. Y entonces, por eso le dice, no tendrás dioses ajenos, porque a veces idolatramos ¿a quién? A nuestros hijos. Un día Pablo le escribe a la iglesia en Roma, capítulo 1, y dice lo siguiente, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Claro, se refiere a las imágenes, ¿verdad? Sin embargo, a veces nosotros podemos también posicionar ¿a quién? A nuestros hijos y honrarlos más a ellos que a Dios. Y ahí justamente nos equivocamos. Hay un problema en mí como padre, como madre, cuando yo posiciono a mis hijos por encima de Dios, si soy creyente. Si soy incrédulo, no creyente y no comparto las cosas de Dios, esa es tu decisión y tú también darás cuenta un día al Señor. Pero si somos creyentes, tenemos que recordar esto. Porque sobre toda decisión, recuerda, habrá ¿qué? Consecuencias. Consecuencias. Algunos consejos prácticos. Oren por sus hijos. Oren por sus hijos. Pero mejor, oren con sus hijos. No solamente por ellos, sino con ellos. Sería ideal. Oren porque ellos conozcan al Señor de manera personal, que ellos digan, es también mi Dios, no solo el Dios de mi Padre. Oren para que un día ellos conozcan a tu Dios como su Dios también, como un Dios personal. Oren tal vez como Job, que tal vez mis hijos han cometido pecados, voy a orar por ellos. Oren para que ellos se arrepientan cuando cometan pecados y vuelvan a los caminos del Señor. Oren para que conozcan delicadamente y muy bien las Escrituras de forma tal que tengan el discernimiento espiritual necesario para poder aplicar los principios de Dios a la vida cotidiana, en el día a día. Oren justamente por sabiduría de lo alto para que sus hijos la tengan y puedan desarrollar una vida consecuente con su fe. Nunca les cierren las puertas a conversar con sus hijos o sus hijas. Puede que tengan punto de vista muy distinto, pero den la oportunidad de hablar. Den la oportunidad de hablar, no cierren esas oportunidades, más bien búsquenlas. A veces no son los dos padres, sino a veces el papá o la mamá que tienen más cercanía. Aprovechen ese espacio. Expongan ustedes en esas conversaciones sus puntos. Reciban de ellos los puntos de vista de ellos, pero también expongan sus puntos. Y cuando los expongan, no solamente sean racionales, sean también espirituales. Expongan por qué están decidiendo de esta manera, porque va de acuerdo a los principios de Dios que ustedes han asimilado en su vida cotidiana. Entonces, no solamente porque yo lo creo, lo digo, sino porque mira lo que Dios dice. Y ustedes están viviendo conforme a su fe. Recuerden finalmente, somos padres, no dueños. Somos padres, no dueños. Ellos son otras personas. Ellos son otras personas. Tal vez en un momento chiquito, pero otro momento que crecieron y tomaran ellos sus decisiones. Por ejemplo, tal vez tú eres creyente, tus hijos en algún momento también decidieron seguir al Señor, pero se apartaron y ahora deciden casarse con un incrédulo, con uno creyente, pero es mayor de 18 años. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Puedes impedir que se casen? ¿Puedes impedir? No, pues, no puedes impedir y es mayor de edad. ¿Qué vas a hacer? Llorar. Y lloramos juntos, ¿no? Nada más.
pero después acompañar, porque es tu hijo o tu hija. Finalmente, son sus decisiones equivocadas, pero finalmente tendrás que acompañarlos, porque es nuestros hijos. Pero no quiere decir que estamos compartiendo sus decisiones, ni avalando sus decisiones. Pero son nuestros hijos, y ellos tienen que saber también nuestra posición. Y es por eso que sembremos hoy en sus vidas para que ellos también puedan cosechar mañana. Esos principios de Dios no quedarán en el olvido, quedarán siempre grabados en sus corazones y en un momento aflorarán. Todo cristiano en toda iglesia en el mundo, creo que en alguna oportunidad ha escuchado este versículo archifamoso, ¿verdad? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no sé, todos lo hemos escuchado. Un día leía un libro sobre este verso y es interesante la perspectiva del autor. Él decía, no hay que quedarnos solamente con la lectura de niño, o sea, cuando ya pasa adolescente ya acabó la etapa, no. Lo que todo padre y madre debe hacer es inculcar y preparar a sus hijos para que sea hombre o mujer, mañana, cuando salgan del hogar, esa era la preparación, prepararlos para que salgan del hogar un día y formen nuevas familias y este niño sea un buen marido y sea un buen padre y esta niña sea una buena esposa y una buena madre. Hay que prepararlos de forma tal que estén listos para cuando ellos formen sus hogares y a la siguiente generación. Entonces no debíamos quedarnos solamente niños, sino la tarea del padre era instruirlos de forma tal que los preparemos para cuando ellos formen sus familias. Ser padres cristianos es una tarea que debe ser, por tanto, guiada por el Espíritu Santo y ejercida bajo los principios de la palabra de Dios. No hay otra opción. No hay otra opción. La transmisión de nuestra fe a nuestros hijos no es responsabilidad de la iglesia local, no es responsabilidad de la Alianza de Miraflores, no es responsabilidad de la escuela dominical, no es responsabilidad del pastor de niños, no. La responsabilidad de la transmisión de la fe es de los padres. Si tú eres papá, si tú eres mamá, es tu responsabilidad, no de la iglesia, no de los pastores, no de la escuela dominical, es tu responsabilidad. Lo que la iglesia puede hacer es ayudarte con materiales, ayudarte con consejos, orientarte cómo hacerlo, pero no es la iglesia la llamada a instruir a tus niños en sus caminos. Eres tú, papá, eres tú, mamá, la llamada a instruir a tus hijos en sus caminos. La iglesia te acompañará, pero la responsabilidad no se le ruegas a la iglesia. El llamado de Dios no es para que la iglesia haga esto, es para que tú, padre, para que tú, madre, hagas esto. O tal vez algunos chicos vienen solos, ¿no? No hay nadie más en la familia que sea creyente, pero tú eres tal vez la abuelita, eres tal vez el tío, o eres el primo, ¿no? O tienes un sobrino que está viniendo, los padres no son creyentes. Bueno, tú digas, pero como no soy padre, no soy mamá, no son mis hijos, no tengo nada que... Pero tal vez seas tú el único en toda la familia creyente. Seas tú el único medio por el cual ellos puedan llegar a conocer ¿qué? El Evangelio y el Señor. Todo creyente, sin excepción, no seas padre o madre, todo creyente está llamado a ser luz y sal en la tierra. Todo creyente está llamado a compartir el Evangelio, la gran comisión. Todo creyente está llamado a testificar con una vida transparente, efectivamente. Mira a Cristo en mí. Por eso es no solo conocimiento, sino vida práctica. Si no hay vida práctica, es hipocresía espiritual, nada más. Y entonces, tenemos que ser conscientes que todos, padres y no padres, estamos llamados a ser ¿de qué? De influencia a los que están alrededor nuestro. Nuestros hijos no se apartarán de Dios porque es aburrido. Nuestros hijos se apartan de Dios porque sencillamente no le han llegado a conocer como un Dios personal. Nuestros hijos se apartan de Dios porque sencillamente han aprendido poco y mal de las cosas de Dios. Nuestros hijos se apartan porque lo que se les enseñó, ellos finalmente no saben cómo aplicarlo en la vida cotidiana, en la vida diaria. Entonces sí sé
O sea, sí me sé la fórmula, ¿te acuerdas? Pero no sé desarrollar el ejercicio. Me jalan. Y entonces, como no me sirve en mi vida cotidiana, ¿qué pasa? Lo desecho. Porque no aprendí a llevar la palabra de Dios a mi vida y mis decisiones hoy, en este siglo, en este mundo. Y entonces hay que llevar, no solamente que sepa mira el versículo, sino cómo aplico ese versículo a mi vida hoy en las diversas circunstancias. Esa es la tarea del padre y de la madre. Y de los demás, cuando no hay padre y madre creyente, pero nosotros tenemos una cercanía. ¿Por qué es importante? Porque esta situación se agudiza cuando nuestros hijos llegan a la escuela, a la universidad o al trabajo. Allí adquieren ellos conocimientos que satisfacen su mente y les brindan una distinta como visión de vida. Aprenden justamente las diversas ideologías. Y entonces ellos pueden apostatar de la fe, diciéndose creyentes que conocen al Señor, la abandonan esa fe. Quiere decir eso. Sin ser conscientes de ello. ¿Por qué? Porque siguen viniendo a la iglesia, pero con la mente del mundo. Y entonces adoptan cosas como la ideología de género, que no coincide para nada con los principios de Dios, ¿te das cuenta? Pero vienen a la iglesia y se dicen creyentes. Constituyamos la familia, por eso, como una escuela de fe. Nuestros hijos tienen que aprender de nosotros en casa, de nuestra fe. No teórica solamente, sino práctica. Y hay un plazo límite para ello. ¿Cuál es? Hasta que se casan, porque cuando se casan, ¿qué? Se van de casa. Hoy en estos tiempos hay chicos que se independizan, se van de casa. Es el tiempo cuando salen del hogar. Se casaron o se independizaron. Ya están fuera. Entonces ya tienen su vida. Ese es el momento. Ya no hay más tiempo para poder ahí. Y ellos toman sus decisiones solos. Si nos piden consejo, le daremos. Pero hay hasta ese momento la oportunidad. Un último punto, termino. Decidiendo creer lo enseñado. ¿Qué sucede? Básicamente, les recuerda aquí al final del libro, capítulos 27 a 34 en Deuteronomio, Moisés les dice, el resumen de todo esto es lo siguiente. Lo que Dios quiere decir y pone en relieve es que si ustedes, el pueblo de Dios, llevan a la práctica todo lo que yo les digo, los bendeciré. Eso es lo que está diciendo a Moisés de parte de Dios. Pero por el contrario, si en vez de ello, su duro corazón hace que incumplan el pacto con Dios, entonces los maldeciré. Dos extremos. Miren, y así de literal, bendición y maldición. Es como termina el libro de Deuteronomio. Y es lo que le dice. ¿Me obedeces? Esto es para ti. ¿No me obedeces? ¿Toma tu decisión? Esto es para ti. Porque tras cada decisión hay ¿qué? Consecuencias. A veces que no viene de los hombres, pero viene de Dios. De Dios. Y por eso hay momentos en que cada persona debe decidir si vive a su manera o, por el contrario, decide seguir y obedecer ¿a quién? A Dios. A Dios. Y al terminar, quisiera recordar la cita de un autor, que es Julio Cortázar. Él dice lo siguiente, nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido. Y hay que empezar de nuevo. Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido. ¿Y entonces qué? Hay que empezar de nuevo, pues. Entonces, lo que está diciendo en otras palabras es que si hago una evaluación de mi propia vida como padre, como madre, como autoridad en casa, tengo que darme cuenta si he hecho las cosas bien hasta aquí. Tal vez no perfecto porque no lo somos, pero si lo he hecho meridianamente bien o no. Porque probablemente, digamos, lo que sucede en casa, entre las cuatro paredes, solo lo saben los hijos, pero justamente es el testimonio, pues. Porque más importante lo que sepan afuera de casa o en la iglesia es lo que saben tus hijos en casa y te ven. Ante ellos no te puedes esconder, ellos saben cómo estás en pijama. Y entonces tú como padre tienes que reconocer qué tan bien o qué tan mal lo has hecho hasta aquí.
Y si tú sabes que no lo has hecho tan bien, entonces, ¿cómo este autor? Reconozcamos, pues. ¿Sabes qué? No lo hice bien. Y está bien, porque ese reconocimiento nos dice, me da la oportunidad de, ok, voy a empezar de nuevo. Vamos adelante. O sea, pasemos la página. Me equivoqué. No pongo excusas. No pongo excusas. Me equivoqué. Voy a hacerlo bien. Quiero hacerlo bien. Sé ahora lo que Dios me está demandando. Y entonces, cuando le damos esa oportunidad a Dios, Dios puede hacer un giro en tu vida y un giro en tu matrimonio, un giro en tu familia. Porque Dios está interesado en nuestras familias. Dios está interesado en nuestro matrimonio. Dios está interesado en nuestra relación de padres e hijos. Y es allí entonces donde decimos, Señor, me doy cuenta de mi condición. Y el libro de Deuteronomio termina con esta cita, y que también termino yo. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice así, Moisés hablándole al pueblo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Moisés hablando al pueblo. Que os he puesto delante, le dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú. ¿Y quién? Y tu descendencia. Escoge, elige. ¿Cuál de los dos caminos vas a elegir? No hay más, no hay plan C. Hay dos. Y cada uno trae su propia consecuencia. No de los hombres, sino de quién? De Dios. Te invito a cerrar tus ojos un instante para terminar. De allí cada uno en su sitio. Yo te animo a que tú puedas evaluar un instante tu propia vida, tu propio rol de padre, de madre, tal vez de hijo que tienes un resentimiento con tus padres, no lo sé, con los abuelos. Cada uno tiene su propia historia de familia. Y si hay algo que debas arreglar con el Señor primeramente, dile, Señor, aquí estoy, me doy cuenta como este autor, ¿no? O sea, no lo he hecho bien. Quiero empezar hoy. Ayúdame. Soy un necesitado de ti. Eso es lo que la bienaventuranza se llama pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que se dan cuenta de su necesidad de Dios. Y si esa es tu condición, esa es tu realidad, dile allí en tu sitio, Señor, reconozco que no lo he hecho bien. Necesito de ti. Necesito hoy. Quiero empezar. No importa los años de creyente, no importa los años de casado, no importa los años de padre o madre, soltero, no importa. Necesito reencaminar mi vida para realmente ser luz y sal, ser un buen creyente, un buen hijo tuyo. Ayúdame, perdóname y ayúdame de aquí en adelante. Si es esto, haces oración en tu sitio, allí, en privado, delante del Señor. Dile, Señor, te necesito, obra en mi vida.